Nuestra identidad, nuestro futuro. Somos la Iglesia del Nazareno. Mis estimados hermanos, yo voy a predicar en esta mañana un mensaje titulado El sueño cumplido de un esclavo. El sueño cumplido de un esclavo. No es esclavo el que lo es físicamente. Muchas veces uno puede estar en libertad, pero tener mentalidad de esclavo. Todos conocemos la historia de la nación de Israel. Cómo Dios habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciéndoles que ellos eran un especial tesoro, una nación santa, un reino de sacerdotes. Pero Dios puso dos opciones a esta nación. Les dijo que si ellos eran obedientes a sus mandamientos, estatutos y decretos, ellos habitarían permanentemente en una tierra que fluye leche y miel. Pero si ellos desobedecían los mandamientos, estatutos y decretos, ellos serían dispersados por diferentes naciones. Y en reiteradas ocasiones, la nación de Israel fue dispersada por sus desobediencias, pero también por su arrepentimiento. Ellos fueron traídos de nuevo a su nación y habitaron en su nación. El imperio de Babilonia comenzó a crecer, comenzó a tener poderío militar, económico, y se volvió un gran imperio, mientras que el pueblo de Israel estaba desobedeciendo a su Dios. Y ustedes conocen la historia, no tengo que explicarlo mucho, pero en el año 586 a.C., invadió Jerusalén, conquistó el reino de Judá y los llevó cautivos a la nación de Babilonia. Pero como todos los imperios, comienzan como pueblos insignificantes y llegan a ser poderosos, y cuando están en la mayor altura, en su mejor apogeo, los imperios se corrompen y comienzan a decaer, y entonces se levanta otro, y se levantó el imperio persa. Y los judíos que estaban cautivos por los caldeos fueron tomados por Persia. Y Persia tenía a varios judíos como esclavos. Y ahí el título, El sueño cumplido de un esclavo. Cada pastor hemos venido a esta celebración con nuestros sueños. Cada iglesia local tiene sus sueños. Cada distrito tiene sus sueños, pero creo que en esta celebración hemos unificado esos sueños y ahora tenemos un sueño nacional, un sueño para nuestra patria, el Perú. Las metas han sido establecidas para las próximas décadas. ¿Por qué no decirlo? Ya tenemos metas para el 2020. En cuanto a plantación de iglesias, en número de discípulos, en número de líderes que vamos a formar, y ya los superintendentes conocen estas metas, y estamos seguros que si un esclavo, sin tener nada, logró un gran sueño con la ayuda de Dios, cuánto más nosotros que hemos sido liberados por Jesucristo, por la verdad de Dios, porque la verdad os hará libres. Este esclavo, llamado Nehemías, tuvo
tuvo un puesto de privilegio en Persia con el rey Artajerjes, su capital Susa, que hoy es el país de Irán. Tuvo un puesto de extrema confianza. Él fue el copero del rey Artajerjes. Y todos sabemos que antes que el rey tome el vino, el copero tenía que tomar primero el vino. Y el rey observaba por unos minutos si el copero permanecía vivo o moría. Porque en aquellos tiempos los reyes eran muertos por envenenamiento. Así que Nehemías ocupaba un puesto de extrema confianza. No sé si nació en Babilonia o nació en Susa, pero lo cierto es que él era un judío temeroso de Dios, esclavo del rey Artajerjes. Él tenía un sueño desde niño. No habían tantos libros de historia para que él leyera la historia, pero él sabía por sus padres, por sus abuelos, conocía perfectamente la historia de su nación, desde Abraham o desde la creación del mundo, porque los hebreos tenían una buena costumbre que si nosotros no lo practicamos, puede que el próximo centenario la iglesia del Nazareno, y no quiero ser negativo, deje de existir. Porque antiguamente había muchos pueblos, los heteos, los amorreos, los jebuseos, los filisteos y los hebreos. Pero la única nación que existe hasta ahora es la nación de los hebreos. No escuchamos de los cananeos, de los amorreos, de los jebuseos, no escuchamos. Y aquí una lección para todos nosotros los nazarenos, comenzando desde los pastores, los líderes y todos los laicos. El hebreo, al amanecer, al levantarse y al acostarse, y cuando iban por el camino, comunicaban a sus descendientes, comunicaban a las siguientes generaciones la historia de su nación, los mandamientos que Dios les había dado, y hasta los hacían memorizar, de manera que Nehemías, aunque estaba ya en Susa, en calidad de esclavo, pero él sabía la historia de su nación, él sabía cómo estaba Jerusalén, y él era solidario con su nación, aunque estaba en una buena posición, aunque era esclavo, pero él conocía perfectamente la historia de su nación. Mis queridos hermanos nazarenos, con mucha tristeza yo escucho de algunos, hasta líderes y pastores, que sus hijos ya están en otras denominaciones, y algunos lo cuentan como con algo de alegría. ¿Sabe? Lo primero que tenemos que hacer, si la iglesia de Nazareno ha de sobreexistir, ha de sobrevivir fuerte y firme como lo ha sido hasta ahora, es que nosotros a nuestros hijos tenemos que contar la historia de la iglesia de Nazareno. Al levantarnos, al acostarnos y cuando estamos con ellos, ellos deben conocer la historia de la iglesia de Nazareno. Y número 2, ellos deben conocer cómo su bisabuelo entregó su vida a Jesús a través del ministerio de la iglesia de Nazareno. Ellos deben conocer cómo su abuelo, su padre. A mis hijos yo les cuento la historia de la iglesia de Nazareno N veces. Y les cuento la historia de mi padre, cómo hace 48 años él conoció a Dios. Y Dios hizo una obra maravillosa en su vida. Y les repito y les digo a ellos cómo Él se paró en un momento y tomó la decisión y dio la espalda al mundo, al pecado, y Él entregó su corazón a Jesús. Pero a veces esto no estamos haciendo, hermano. A veces hablamos, está bien, el reino de Dios es uno solo,
Y hay iglesias, hermanos, que son muy buenas, y nuestras bendiciones y nuestras oraciones para ellos, y que siguen adelante. Pero, hermanos, nosotros muchos y casi todos conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador en la iglesia de Nazareno. Y los hebreos, esto es lo que hicieron ellos. Y por eso es que los hebreos no desaparecieron ni desaparecerán, porque aún ahora siguen contando su historia, y nosotros tenemos que contar la historia y hablar de cómo nuestros padres o los abuelos, los que son de segunda, tercera y cuarta generación, y decirle: mira, yo le digo a algunos sobrinos míos, le digo: mira, la bendición que tú estás recibiendo, tienes que reconocer, no es a tu habilidad, es la gracia de Dios, es porque tu abuelo Isidoro de Marachín hace 48 años oyó el mensaje del Evangelio, abrió su corazón y entregó su corazón a Jesús, y no claudicó en su fe hasta el último minuto de vida, y él murió siendo fiel a Dios y a la iglesia de Nazareno. Y esas bendiciones te están alcanzando a ti, porque a los que le honran, Dios bendice por 1000 generaciones, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Esto tenemos que hacer desde ahora, si no lo estás haciendo. Yo estuve en una reunión el otro día, en un pequeño congreso, y había nazarenos de 15, de 20 años, pero créanme, hermanos, que me hacían preguntas de un convertido que apenas tenía una semana. Yo quedé sorprendido cómo desconocen la historia, cómo no saben cómo Dios usó a la bendita iglesia de Nazareno para que su abuelo o su padre entrara en este bendito camino. Y eso es lo que hicieron los familiares de Nehemías. Su mamá o su papá le contaron, probablemente ellos murieron, le contaron la historia de Nehemías, y en este esclavo estaba su mente en Jerusalén. Dice la palabra del Señor que un día vino uno de sus hermanos de Jerusalén, de nombre Ananí o Anani, y Nehemías les preguntó por sus compatriotas, por sus hermanos, cómo estaban, y ellos le dieron este mensaje: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Sabe lo que hizo Nehemías? Probablemente él ni conocía Jerusalén, pero él en su mente tenía todo el mapa de Jerusalén. ¿Sabe lo que hizo Nehemías? Dice la palabra del Señor: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí se relata en el primer capítulo de Nehemías la oración que hizo este varón. Y se puso muy triste y estaba angustiado. Un día de estos, haciendo su oficio de copero del rey, dice: cuando ya estaba el vino listo, yo servía el vino al rey, y Dios tocó el corazón de Artajerjes. Y le dijo a Nehemías, después de que probó el vino: ¿por qué tu rostro está triste? No es enfermedad física, esto es quebranto de corazón. Y entonces Nehemías aprovechó para decirle al rey su preocupación, su sueño. El sueño de Nehemías no era reconstruir una casa. El sueño de Nehemías era reconstruir la ciudad de Jerusalén, reconstruir los muros y las puertas que estaban derribadas a tierra y quemadas a fuego. Ese era su sueño. Era un esclavo, no tenía un sol, no tenía nada, pero sí tenía al Dios que lo tiene todo. Y aunque él no tenía nada y era esclavo, pero él tenía un sueño grande. Y entonces le dice a Artajerjes: ¿cómo no voy a estar triste, mi rey, cuando la ciudad de Jerusalén es sepulcro de mis padres? Los muros están derribados por el suelo y las puertas quemadas a fuego, y mis hermanos están en gran afrenta y ruina. Y entonces el rey le dice: ¿qué pides, Nehemías?
para un esclavo que un rey le diga: ¿qué pides? Y en la escritura dice, entre paréntesis, y la esposa estaba al lado del rey. No en vano está escrito eso. Una esposa de un rey en aquellos tiempos, si le daba la gana de decirle a su esposo: quiero ver cómo muere un esclavo, el rey cumplía, porque sus pedidos eran órdenes. Y traía y cortaba la cabeza a un esclavo y ella se divertía. Así que Nehemías se corría todos los riesgos. Pero Dios estaba con Nehemías. Dios vio sus lágrimas. Él hizo duelo. Y solo se hace duelo cuando muere un ser querido. Pero él hizo un duelo por sus compatriotas, porque para él eran como que estaban muertos. Dios vio sus ayunos. Dios escuchó sus oraciones. Y Dios estaba en ese momento actuando. Y entonces Nehemías hizo su petición: yo quiero que me des permiso, rey, para ir a Jerusalén y reconstruir los muros de mi ciudad y levantar las puertas. Y halló gracia delante del rey. Y le dijo: ¿cuántos días? Y Nehemías le dijo la cantidad de días que él necesitaba. Y el rey le dijo: petición concedida. Así que Nehemías comenzó a vislumbrar cómo sus sueños se hacían realidad. Pero era un esclavo, no tenía nada, pero tenía el Dios que es el dueño del oro y la plata, el Dios que pone reyes y el Dios que quita reyes. Gloria a Dios. Puede que tu pastor no tienes muchos recursos, tienes muchas limitaciones, pero piensa que un esclavo no tenía lo que tú tienes, pero sí tenía una visión, sí tenía un sueño y su confianza bien puesta en Dios. Y dice la palabra que después de que le dijo algunos días, entonces Nehemías aprovechó para pedir algo más. Y le dijo: mi rey, quiero que me dé cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el camino. Y dio visa para que me franqueen el camino. Y el rey le concedió la petición, y me imagino que llamó al escribano y comenzaron a hacer la carta para los gobernadores del otro lado. Y el rey ponía su sello Artajerjes y le entregaban las cartas a Nehemías. 1, 2, 3, no sé cuántos gobernadores había al otro lado. Pero ¿qué más? Había un hombre que algunos han dicho era un demonio de carne y hueso. Él se llamaba Asaf. Era el que cuidaba el bosque. Y a cualquiera no le ponen para vigilar un bosque. Este hombre no dejaba tocar pero ni una semilla del bosque. Y también dice la palabra que el rey le dio una carta para Asaf, y no solamente para que le dé permiso, sino para que le dé toda la madera que Nehemías necesitaba para reconstruir su ciudad, para reconstruir las puertas. Un esclavo que no tenía nada, pero tenía un sueño y un Dios que cumple nuestros sueños. Y hermano, y no solamente eso, dice la palabra que Dios nos da más allá de nuestros deseos, más allá de nosotros lo que pedimos. Le dio un ejército de capitanes, no de cualquier soldado, y una caballería para que sean la escolta de un esclavo, Nehemías. Y entonces emprendió su viaje. Imaginemos un poco. Llegó el primer gobernador y todos sabían que él era un esclavo. Y uno de los gobernadores le dijo: esclavo, ¿qué haces tú aquí? ¿A dónde crees que te diriges? Y Nehemías le dijo: señor gobernador, lea esta carta. Gobernador, dele permiso a Nehemías y a toda su escolta. Él va camino a Jerusalén a reconstruir su ciudad. No ponga ningún obstáculo. Firma
el rey Artajerjes. Este gobernador cambió, ya no lo miró como esclavo, ahora lo miró como alguien más importante, y me imagino que le dijo: señor Nehemías, siga su camino, nadie le va a hacer problema. Llegó al siguiente y presentó sus cartas, y llegó al siguiente y seguía caminando hasta que llegó al que cuidaba el bosque, Asaf. Y me imagino que Asaf, pues eran grandes allá en Persia. Me imagino que le dijo: ¿y el esclavo? ¿Andas escapando de tu rey? ¿Qué pasa? ¿Qué esclavo ni qué esclavo, señor Asaf? Aquí tiene la carta, léalo. Y Asaf leyó la carta. Y le decía el rey: concédale toda la madera que Nehemías solicita, sin ningún obstáculo, el mejor cedro, las mejores plantas, se necesita toda la madera, y ayúdeselo a llevar a Jerusalén. ¿Se imaginan ustedes a Asaf ordenando a todo su personal y cortando árboles y derribando árboles? Y hermano, toda la madera que él tenía, y la gente de a caballo, y los capitanes, este esclavo, hermano, se convirtió en un príncipe. Y entonces llegó a Jerusalén. Su sueño cumplido. Organizó a sus compatriotas. Vio los muros derribados, las puertas quemadas a fuego, y sus hermanos en la ruina, en la desgracia, en la miseria. Y él se puso a organizar al pueblo para comenzar a levantar los muros. Pero no faltan los matasueños, hermano. Había un Sanbalat y un Tobías amonita. Hermano, le hicieron la vida imposible. Mi estimado pastor, superintendente, líder, laico, ahora que te vas con sueños, no de 100,000 nazarenos, sino de cientos de miles nazarenos. Ahora que te vas con tu sueño, apenas sales, te vas a encontrar con matasueños que te van a decir que no es posible lograr. Yo me encuentro con muchos matasueños. No hagas caso a los matasueños, haz caso a tu sueño y haz caso a lo que Dios te dice, porque Dios es cumplidor de sueños. Y comenzaban a trabajar a tal punto que ni se cambiaban de ropa, hermano. Imagino que el sol que hoy está soportando no es nada comparado con lo que ellos soportaban. Solo se sacaban la ropa para bañarse, y organizó grupos para que estén con la espada en la mano y guardianes las 24 horas del día, porque los enemigos venían a destruir. Y se burlaban. Se van a burlar de tus sueños, no hagas caso a los burladores. ¿Sabe lo que dijo Tobías? Es el muro que están levantando estos pobres judíos. Una zorra lo tira al piso. Y se le burlaron con todo, pero Nehemías firme en su fe, porque él tenía un sueño, tenía la confianza en Dios, y él levantó los muros y levantó las puertas y construyó su casa y puso a su pueblo dando recaudo, y comenzó el avivamiento y comenzaron a leer la Biblia desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Durante una semana confesaron sus pecados, se humillaron rostro al suelo. Esdras leía la Biblia y comenzó un avivamiento en Israel, hermanos, que queda para la historia. Si un esclavo, sin tener nada, solamente su confianza puesta en Dios, reconstruyó una gran ciudad, ¿qué es los sueños que nosotros tenemos comparado con este gran sueño? Pero hay un secreto, y con eso quiero terminar. Hay un secreto. Yo descubrí ese secreto hace muchos años. Si tus sueños es para que tu nombre aparezca en los libros de la historia,
Si tu sueño es para que tú te hagas un nombre como los de la Torre de Babel por si fueran esparcidos, si tu sueño es para que aparezcas en las páginas de un periódico, si tu sueño es para alimentar tu ego, Dios no va a cumplir eso. Escuchen lo que dice la palabra. En su oración dijo esto en el versículo 11 del capítulo 1. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, quienes desean reverenciar tu nombre. Hermano, si tu sueño, si mi sueño es para reverenciar el nombre de Jehová Dios, es para reverenciar el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu sueño será cumplido, porque todo lo que hemos hecho y lo que haremos es para la gloria de Dios y es por la gracia de Dios. Para terminar, mi hermano, no hagas caso a los que quieren matar tu sueño. No hagas caso a los burladores. Enfócate en tu sueño, en tu proyecto de vida. Enfócate en las metas de aquí que regresas. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Sé obediente a la palabra del Señor y verás cómo tu sueño se va a cumplir. No en décadas, sino en pocos años. Es hora de reconstruir el muro de la oración que puede estar derribado en tu vida. Es hora de reconstruir el muro de la oración en tu iglesia. Es hora de reconstruir el muro del discipulado, de hacernos cargo de aquellas personas que vienen por primera vez a entregar su corazón a Jesús. No esperar 24 días, sino desde que dijo el amén, porque el espíritu inmundo va a tratar de volver y entrar a su casa y le va a encontrar la vida, y si no puede va a pedir refuerzos y van a venir con 7 peores, y cuando tú te vas en una semana a discipularlo ya no te recibe en su casa porque los demonios volvieron a su casa antigua. Si ese muro del discipulado está derribado, es hora de reconstruirlo. Si la puerta de la unidad, si la puerta de la solidaridad, si la puerta de la santidad están quemadas a fuego, es hora de reconstruir esos muros, de reconstruir esas puertas, y el avivamiento comenzará. Y para la iglesia de Nazareno, hermanos, llegará un nuevo tiempo, y hoy día comenzamos un nuevo centenario, y será un nuevo tiempo para nosotros los nazarenos. Algunos ya comenzamos a contar la cuenta regresiva de los años de nuestro ministerio y nuestra edad. Pero aquí hay nuevas generaciones, pastores jóvenes de 20 años, de 25, de 30, de 35. Ustedes continuarán cumpliendo sus sueños, porque Dios ha bendecido la iglesia de Nazareno durante estos 100 años. Y vamos a participar de la Santa Cena. Y mientras oramos, hay un muro en tu vida, en tu iglesia, en tu ministerio que está en el suelo. Solo de que tú le digas al Señor: voy a reconstruir mi altar de oración, voy a reconstruir ese muro derribado de la predicación de la Biblia pura, la palabra de Dios. Comenzaremos un nuevo tiempo, el sueño cumplido de un esclavo. Cuanto más nosotros libres por la gracia de Dios. Quiero que se pongan de pie y pongas tus sueños en oración. Tú le digas a Dios: este es mi sueño como persona, como familia,
Este es el sueño para la iglesia y todos oremos por el sueño nacional, por esos cientos de peruanos que un día estarán aquí formando parte y alabando al Señor. Y luego vamos a pasar a participar de la Santa Cena. Y que cada uno de nosotros y nuestros descendientes un día podamos participar de la gran cena en las bodas del Cordero. Tenemos claro en nuestra mente el sueño nacional. No es solamente llegar a 100,000 nazarenos, sino llegar a cientos de miles de nazarenos. Plantar iglesias en todas las regiones del país, en todas las provincias, oh Dios, donde la iglesia no tiene presencia, en todos los distritos del país, oh Dios, en la costa, la sierra y la selva, y llegar hasta el caserío más pequeño. Queremos, oh Dios, poblar el Perú con iglesias del Nazareno, pero más queremos despoblar el infierno y poblar el cielo. Queremos ver en estos próximos años que nombres desaparecen en el infierno y que nuevos nombres se inscriben en el libro de la vida. Todos en este retiro de pastores y en este centenario tenemos un sueño nacional. Oh Dios, que nuestra patria conozca a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú cumpliste el sueño de un esclavo que no tenía ningún recurso, Señor, tú eres el dueño de los recursos. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Y queremos, Padre Celestial, que alimentes nuestros sueños. Y que nos ayudes a levantar esos muros caídos, esas puertas derribadas y consumidas a fuego. Que nos levantemos como un solo hombre y que trabajemos sin descansar como trabajaron los judíos para su proyecto hasta verlo culminado, y que cuando tú vengas, Jesús, puedas encontrar mucho pueblo que te honran y que reverenciamos tu nombre en nuestra patria, y que vamos a enviar misioneros. Ya comenzamos en Bolivia y luego enviaremos a otros países, porque ya no somos tierra que recibimos misioneros, sino debemos ser un país que envía misioneros, porque hay otras naciones que están esperando un mensaje de esperanza. Gracias, oh Dios, por este tiempo de estar en tu presencia. Que cada sueño sea cumplido en el menor tiempo posible. Franqueanos el paso, Señor, de aquellos que son enemigos del Evangelio. Abre las puertas donde no hay puertas abiertas. Abre caminos donde no hay caminos. Porque cuando tú abres las puertas, oh Dios, no hay diablo, ni demonio, ni ser humano que los cierre. Abre puertas en las ciudades. Inclina el corazón de nuestros compatriotas hacia ti, para que te reconozcan. Tú vas a sanar nuestra patria, porque la única esperanza para cada nación es que el reino de Dios sea establecido en cada corazón, en cada familia, en cada ciudad, en cada nación y en el mundo entero. Y cuando tu reino sea establecido, tu gobierno, entonces será la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. Gracias, Padre, por este gran ejemplo de este esclavo temeroso de Dios. Nehemías. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, a quien estamos reverenciando en esta mañana.